Nunca olvidaré esa noche. La lluvia golpeaba los ventanales de la hacienda Mirador del Alma, perdida entre los cerros de San Luis Potosí, cuando lo vi por primera vez. Él estaba de pie frente al fuego, inmóvil, con una copa en la mano y la mirada fija en algo que no podía ver. Su nombre era Gabriel Villalobos, y todos decían que estaba maldito. Decían que su esposa había desaparecido sin dejar rastro. Que en esa casa el tiempo se había detenido el día en que ella se fue, y que desde entonces ningún corazón había vuelto a latir ahí dentro. Yo no creía en maldiciones, solo necesitaba un trabajo. Pero cuando crucé la puerta principal de esa mansión, sentí algo, un escalofrío, una presencia, una promesa que no entendí. Me llamo Isabela Rivas. Tenía 23 años, una maleta vieja y una esperanza tan frágil que casi dolía. Acepté el empleo como archivista sin imaginar que esa casa guardaba algo más que documentos antiguos. Guardaba vidas y heridas. La primera vez que lo vi, su voz me atravesó. «No hables si no es necesario», dijo sin mirarme. «En esta casa el silencio vale más que las palabras». Y obedecí. Durante días solo lo escuchaba caminar por los pasillos. Cada paso suyo era como un latido contenido, y cada vez que lo oía suspirar, el aire se llenaba de tristeza. Pero hubo un instante, uno solo, en que nuestros ojos se encontraron. Y algo cambió. Su mirada no fue de un patrón hacia una empleada. Fue de un hombre hacia algo que no esperaba sentir. Fue deseo y miedo. Desde esa noche supe que nada sería igual. El sol de la mañana caía tímido sobre los vitrales antiguos de la hacienda Mirador del Alma, filtrando una luz dorada que hacía brillar el polvo suspendido en el aire como si fueran almas pequeñas, atrapadas entre el pasado y el presente. Yo me había acostumbrado a esos silencios que parecían tener vida, a los pasos de Gabriel retumbando por los pasillos de piedra, al eco lejano del piano cerrado con una sábana blanca en el salón principal. Pero esa mañana algo cambió. Me enviaron al jardín trasero para revisar unos registros viejos de la familia. Nadie iba ahí desde hacía años. Las rosas estaban secas, las fuentes sin agua y las estatuas cubiertas por musgo y soledad. Aún así había belleza, una belleza triste, como la de las cosas que han sobrevivido a demasiadas despedidas. Me arrodillé frente a un arcón viejo, buscando entre papeles, cuando lo escuché detrás de mí. Su voz, grave, templada. «No deberías estar aquí, Isabela». Me giré sobresaltada. Gabriel estaba apoyado en una columna, sin saco, con la camisa blanca arremangada, el cabello desordenado por el viento. Nunca lo había visto tan humano. «Disculpe, señor Villalobos», balbuceé. «Solo cumplo con el inventario». «Te dije que aquí el silencio vale más que las palabras», repitió caminando hacia mí con lentitud. «Pero parece que también vale más que las órdenes». Había algo en su tono, algo que no era enojo, era curiosidad. Sus ojos, grises, cansados, hermosos, me recorrieron como si buscaran una verdad que no querían encontrar. Yo no pude sostenerle la mirada. El corazón me latía tan fuerte que tuve miedo de que él pudiera escucharlo. Gabriel se detuvo frente a mí. El aire se volvió denso, casi eléctrico. El perfume de la tierra húmeda, el murmullo de las hojas, el roce del viento, todo parecía conspirar para acercarnos más. «¿Por qué no tienes miedo de esta casa?», preguntó de pronto casi en un susurro. «Porque el miedo no sirve de nada cuando uno ya viene roto», respondí sin pensar. Él me observó en silencio, y por un segundo vi un destello de compasión, o tal vez de deseo. Después, con un gesto lento, tomó una hoja seca de mi cabello y la dejó caer al suelo. Sus dedos rozaron mi mejilla, apenas. Pero ese toque bastó para que mi piel despertara, como si nunca hubiera sido tocada antes. «Deberías volver adentro», dijo finalmente dando un paso atrás. «Este lugar guarda demasiados fantasmas». «¿Y usted?», pregunté sin poder detenerme. «¿A quién teme más? ¿A los fantasmas o a sí mismo?». Por primera vez Gabriel sonrió. No una sonrisa amable, sino una que dolía. Una sonrisa de alguien que ya se ha perdido demasiadas veces.
A veces son la misma cosa, contestó. Se alejó sin mirar atrás. Pero esa noche, cuando subí a mi habitación, encontré sobre la almohada una rosa blanca y una nota escrita con una letra firme, elegante, imposible de confundir. No deberías haberme mirado así, Isabela. Esa noche no dormí. El aire estaba cargado con algo que no sabía nombrar. Ni miedo, ni deseo, ni culpa. Era una mezcla de los tres. Y supe, mientras miraba la luna a través de la ventana, que algo en nosotros había comenzado a arder y que ya no habría vuelta atrás. Esa mañana el cielo tenía el color del cobre viejo. Las montañas de San Luis Potosí se levantaban a lo lejos, envueltas en neblina, mientras el aire olía a tierra mojada y a promesas que nadie había pedido. Yo caminaba por el sendero de piedra que llevaba al jardín trasero de la hacienda Mirador del Alma. Ese lugar que todos los sirvientes evitaban porque, según decían, allí todavía se escuchaban los suspiros de Elena, la esposa desaparecida del señor Villalobos. Pero yo no tenía miedo, o quizás sí, solo que no era de los fantasmas, sino de lo que comenzaba a sentir dentro de mí cada vez que lo veía. El jardín era inmenso, un laberinto de rosales muertos y estatuas agrietadas. El aire estaba espeso, tibio, y el sonido de los insectos se mezclaba con el rumor lejano de una fuente que ya no corría. Entre los arbustos encontré un banco de hierro cubierto de enredaderas. Me senté ahí con una carpeta de archivos antiguos en las rodillas, mientras el sol se colaba entre las hojas y pintaba mi piel con destellos dorados. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar. Entonces lo sentí, esa presencia, como si el aire se detuviera justo detrás de mí. «No te dijeron que este jardín está cerrado», dijo una voz profunda, grave, casi ronca. Me giré de golpe. Él estaba ahí, Gabriel Villalobos. El hombre que todos temían, el que hablaba poco, el que miraba como si cada palabra tuviera un precio. Vestía una camisa blanca, arremangada hasta los antebrazos, y el viento jugaba con los mechones rebeldes de su cabello oscuro. No traía corbata, ni el rostro endurecido de los primeros días. Solo esa mirada gris, de tormenta, que podía atravesarte y hacerte sentir desnuda sin tocarte. «Perdón, no sabía que no podía estar aquí», murmuré. «Aquí nadie está por casualidad, Isabela», respondió. «Este jardín atrae a los que llevan algo roto por dentro». Quise decir algo, pero no pude, porque en ese momento el sol se reflejó en sus ojos y por un instante creí ver dentro de ellos todo lo que él trataba de esconder: la soledad, el miedo, la culpa y también deseo. Él dio unos pasos hacia mí. Sus botas crujieron sobre las hojas secas. Yo no me moví. No podía. «¿Por qué aceptaste trabajar aquí?», preguntó con voz baja, casi un susurro. «Porque necesitaba empezar de nuevo», respondí sin apartar la vista. «¿Y crees que se puede empezar de nuevo en un lugar lleno de muertos?». Su pregunta me atravesó. «A veces lo único que necesitamos», dije, «es que alguien nos mire diferente». Y él lo hizo. Me miró, con una intensidad que dolía. Sus ojos bajaron a mi cuello, donde el viento movía el collar que siempre usaba. Sus labios se curvaron apenas como si recordara algo. «No sabes lo que haces cuando me miras así», murmuró. El silencio que siguió fue tan espeso que hasta el aire parecía contener la respiración. Podía oír el tic-tac del reloj invisible del destino. Podía sentir su cercanía, su calor, su perfume de madera y whisky viejo. Un paso más y habría podido tocarlo. Pero él retrocedió. «Regresa adentro», dijo con la voz tensa, controlada. «Este jardín despierta cosas que deberían seguir dormidas». Se giró para marcharse, pero algo en mí, no sé qué fuerza, qué locura, me hizo hablar. «¿Y qué pasa si ya no quiero dormirlas?». Él se detuvo. Por un momento pensé que no respondería, pero volteó lentamente, con esa mirada gris que parecía arrastrar siglos de culpa. «Entonces, Isabela», susurró con voz ronca, «no habrá forma de volver atrás». Supe que decía la verdad.
porque en ese instante el aire cambió. El viento se volvió tibio y la luz que caía sobre nosotros se volvió casi dorada, como si el sol mismo nos bendijera o nos condenara. Él se acercó de nuevo, despacio, sin apartar la mirada. Mi respiración se rompió. Sus dedos rozaron una hebra de mi cabello y la colocó detrás de mi oreja. Ese gesto tan simple me quemó. Era como si todo mi cuerpo hubiera estado esperando ese roce desde siempre. No dijo nada más. Solo me miró una última vez, con una mezcla de deseo y rendición, y se marchó por el sendero de piedra hasta perderse entre las sombras. Pero cuando regresé a mi habitación esa tarde, encontré sobre mi cama una caja pequeña de madera. Dentro había una llave antigua, con un listón rojo amarrado, y una nota doblada con una caligrafía firme. No abras nada que no estés dispuesta a descubrir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mirada, sus dedos rozando mi piel. Y el viento, al colarse por la ventana, traía consigo el aroma del jardín, ese aroma que me recordaba que algo en mí, algo profundo, salvaje, prohibido, había despertado. Desde ese día, supe que ese hombre y yo estábamos destinados a romper algo. Tal vez las reglas, tal vez nuestras propias almas, pero lo inevitable ya había comenzado. Esa noche, el cielo parecía estar hecho de tinta y silencio. La luna se escondía detrás de las nubes como si tuviera miedo de mirar lo que estaba por suceder. El viento soplaba desde las montañas y hacía temblar los ventanales de la hacienda Mirador del Alma, esa casa que respiraba secretos, donde cada sombra parecía tener un nombre y cada rincón guardaba una historia que nadie se atrevía a contar. Yo no podía dormir. El corazón me latía con fuerza, como si algo dentro de mí hubiera despertado para siempre desde aquella mañana en el jardín. No podía dejar de pensar en Gabriel Villalobos, en su voz grave, en su mirada que parecía decirlo todo sin pronunciar palabra. Y en esa llave antigua que había dejado sobre mi cama, la llave que prometía abrir algo más que una puerta. Me levanté en silencio. El reloj del pasillo marcaba las 11:30 cuando decidí salir. La casa estaba dormida, cubierta por una penumbra espesa. Solo el fuego de la chimenea del salón principal seguía vivo, ardiendo con una calma inquietante. Descalza, bajé las escaleras de mármol, sujetando mi chal contra el pecho. El suelo estaba frío, pero el aire olía a algo cálido, a madera quemada, a whisky, a deseo. Cuando llegué al salón lo vi. Él estaba ahí, sentado frente al fuego, con una copa en la mano, la camisa desabotonada, la mirada perdida entre las llamas. El resplandor del fuego jugaba con su rostro, marcando sus pómulos, el brillo gris de sus ojos, el dolor silencioso de su boca. Por un instante dudé. Podía dar media vuelta y subir las escaleras, fingir que nunca había bajado. Pero ya era demasiado tarde. Gabriel levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. «No puedes dormir», dijo con voz baja como si lo supiera desde siempre. Negué con la cabeza. «El silencio de esta casa es demasiado fuerte», respondí. «Me pesa en el pecho». «El silencio aquí no descansa, Isabela, solo espera». Se levantó y me ofreció una copa. «¿Whisky?» «Nunca he probado», dije. Una sonrisa leve apareció en sus labios. «Entonces es hora de hacerlo». El cristal rozó mis dedos cuando tomé la copa. El líquido ámbar brilló con la luz del fuego. Lo acerqué a mis labios y el sabor fue fuego puro, amargo, fuerte, como él. Tosí un poco y Gabriel soltó una risa baja, profunda, la primera que le escuchaba. Una risa que me desarmó. «Te acostumbrarás», dijo. «Todo lo que quema deja huella, pero también calienta». Nos quedamos en silencio. Solo se oía el crepitar del fuego y el sonido lento de nuestras respiraciones. Yo lo miraba sin querer hacerlo, sin atreverme a apartar la vista. Y él, con esa calma peligrosa, me observaba como si intentara descifrar algo que lo atormentaba. «Dime la verdad, Isabela», susurró de pronto. «¿Tú crees en el destino?» «No lo sé», respondí. «Creo en las cosas que llegan sin buscarlas, en las que duelen y al mismo tiempo curan». «Como tú», murmuró. El aire cambió.
La distancia entre nosotros se deshizo sin que ninguno diera un paso. Fue como si la casa misma empujara nuestros cuerpos uno hacia el otro. Sentí su respiración mezclarse con la mía, su calor envolviéndome. Gabriel levantó la mano lentamente y tocó la hebra suelta de mi cabello, deslizándola entre sus dedos. «Eres peligrosa», dijo con una voz que parecía temblar. «¿Por qué haces que quiera olvidar lo que soy?» Me atreví a levantar la vista. «¿Y qué eres, Gabriel?» Su mirada se oscureció. Un hombre que carga demasiados fantasmas. Y entonces lo vi de verdad. La tristeza escondida detrás de su fuerza. La soledad de alguien que ha amado demasiado y ha perdido todo. Sin pensarlo, levanté la mano y toqué su rostro. Mi piel se estremeció al sentir la aspereza de su barba, la tibieza de su piel. Él cerró los ojos, como si ese gesto fuera algo sagrado. «No deberías tocarme así», murmuró. «Entonces no te acerques tanto», susurré yo. Se rió suavemente, pero había dolor en esa risa. Y luego, como si el tiempo se rompiera, apoyó su frente contra la mía. El fuego detrás de nosotros crepitó con fuerza, iluminando las paredes, como si también quisiera mirar. Ninguno dijo nada. Solo respiramos el mismo aire, tan cerca que nuestros corazones comenzaron a latir al mismo ritmo. Fue un instante suspendido infinito, donde nada existía fuera de nosotros. Y en ese instante supe que lo que sentía no era solo deseo. Era algo más hondo, más prohibido, más verdadero. Gabriel abrió los ojos. Sus pupilas reflejaban el fuego. «No sé si merezco esto», dijo con voz ronca. «El amor no se merece, Gabriel, solo se siente». Su mano se deslizó hasta mi cuello, con ternura y temblor. Me miró, buscando permiso en mis ojos. Yo lo di sin palabras. Su boca rozó la mía. Fue un beso lento, contenido, lleno de miedo y esperanza. Un beso que sabía a fuego, a lluvia, a destino. Sentí sus dedos en mi espalda, su respiración temblando contra mi piel. Y por un instante el mundo dejó de girar. Cuando se separó, lo hizo despacio como si tuviera miedo de romper algo sagrado. «Esto no debía pasar», susurró. «Entonces no lo digas», respondí. «Así seguirá siendo nuestro secreto». Gabriel bajó la cabeza, sonriendo con tristeza. «Tú no sabes lo que dices, Isabela. Y tú no sabes lo que haces cuando me miras así». El fuego seguía ardiendo. Las sombras danzaban alrededor, como si celebraran algo que nunca debió existir. Él me tomó de la mano con fuerza, con ternura. «Prométeme que si algún día esto se vuelve peligroso, correrás sin mirar atrás». «¿Y si ya no puedo correr? Entonces me quedaré contigo hasta que el fuego se apague». No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo la sensación de su piel contra la mía, el sonido de su respiración, la certeza de que esa noche nos habíamos perdido y encontrado al mismo tiempo. Cuando me fui, el amanecer ya asomaba por las ventanas. El fuego aún ardía, cansado como nosotros. Y en la mesa, junto a la copa vacía, había quedado la llave con el listón rojo. La tomé entre mis manos. Sabía que esa llave abría algo más que una puerta. Abría el corazón de un hombre que no quería volver a sentir. Y yo ya estaba dentro. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan pesado que parecía tener cuerpo. El cielo sobre la hacienda Mirador del Alma estaba gris y las nubes se movían lentas, arrastrando consigo el eco de una tormenta que aún no había llegado. Todo dentro de mí era igual. Calma aparente, pero con relámpagos escondidos en el pecho. La noche anterior había sido demasiado. El fuego, el beso, la manera en que Gabriel me miró, como si por fin recordara que seguía vivo. Y esa llave, la llave que ahora descansaba sobre mi mesita, brillante, con su listón rojo, como una tentación o un llamado. Intenté ignorarla. Pasé la mañana trabajando en el archivo, revisando documentos viejos y escuchando el tic-tac lejano del reloj del pasillo, pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro iluminado por la luz del fuego. Sentía su respiración sobre mi piel y recordaba la promesa que no hicimos, pero que se había quedado flotando entre nosotros. Ya no había vuelta atrás. Al mediodía, doña Marta, la ama de llaves, me llevó el almuerzo al estudio. Era una mujer callada, de esas que saben más de lo que dicen.
Dejó la bandeja sobre la mesa y me observó en silencio. «Se ve pálida, señorita», comentó con un tono que sonaba más a advertencia que a preocupación. «Esta casa consume a quienes la escuchan demasiado». No supe qué responder. Solo asentí agradecida por el plato que apenas probé. Cuando ella se fue, me quedé mirando por la ventana. Desde ahí podía ver el ala oeste de la hacienda, el sector cerrado desde hacía años. Nadie tenía permiso de entrar. Y sin embargo algo me llamaba desde ahí. La llave en mi bolsillo pesaba más con cada minuto. La tomé entre los dedos, la giré, la observé. Era vieja, de hierro forjado, con un grabado diminuto en la base, una flor marchita y una fecha. 12 de julio de 2016. El año en que Elena, la esposa de Gabriel, había desaparecido. Una sensación helada me recorrió el cuerpo. Tal vez esa llave no era un regalo. Tal vez era una invitación a la verdad. Esa noche esperé a que todos se durmieran. El viento soplaba fuerte y hacía chillar las ventanas. Encendí una vela y, con pasos silenciosos, crucé los pasillos hasta llegar al final del corredor. La puerta del ala oeste estaba cubierta por polvo y telarañas. Metí la llave en la cerradura y el sonido del metal girando me pareció un trueno en medio del silencio. El aire que salió de esa habitación olía a encierro, a recuerdos y perfume viejo. Las paredes estaban cubiertas de retratos. En cada uno, un rostro diferente. Mujeres jóvenes, hermosas, sonrientes y todas con algo en común. El mismo miedo escondido en la mirada. En el centro del cuarto, sobre una mesa de madera, había un piano cubierto por una sábana blanca. El mismo piano del que hablaban los rumores, el que Elena tocaba cada noche antes de desaparecer. Me acerqué temblando y retiré la tela. El piano estaba intacto, brillante, como si alguien lo hubiera limpiado todos los días. Sobre el atril, una partitura con una nota escrita a mano, para cuando la casa deje de guardar silencio. La letra era de una mujer. Supe, sin saber cómo, que era de Elena. Mis dedos se deslizaron sobre las teclas y una nota suave rompió el aire. El sonido resonó en toda la sala, dulce y triste, como una voz que volvía del pasado. «Sabía que vendrías aquí», dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe. Gabriel estaba en la puerta. El fuego del candelabro tembló al verlo. Su rostro estaba tenso, pálido, los ojos hundidos en sombras. ¿Cómo supo?», balbuceé. «Porque esa llave nunca debió salir de mis manos», dijo con una calma que dolía. «Yo la dejé en tu habitación, sí, pero no para que abrieras esto». «Entonces, ¿por qué me la diste?», pregunté, conteniendo el temblor en la voz. «Porque quería saber si eras diferente», respondió. «Si podías mirar el pasado sin dejarte consumir por él». Gabriel avanzó despacio. Su silueta se recortaba con la luz tenue de la vela. «Este cuarto», susurré, «pertenece a ella, ¿verdad?». «A Elena», asintió. «Y no solo a ella, también a las que estuvieron antes». Sentí un escalofrío. «¿Antes?». Él cerró los ojos, respirando hondo, como si cada palabra le pesara. «Mi familia, los Villalobos, llevamos generaciones construyendo esta hacienda sobre el dolor. Mi padre, mi abuelo, hombres que creyeron que tener poder era tener derecho sobre todo». Calló un instante. Elena descubrió documentos, cartas, contratos, historias de mujeres que desaparecieron después de trabajar aquí. Quiso denunciarlo y la silenciaron. «¿La mataron?», pregunté con la garganta seca. «No», susurró. «La obligaron a desaparecer. Yo mismo tuve que dejarla ir para salvarla». Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Gabriel se acercó, tomó mis manos y las apretó con fuerza. «Por eso no puedo amarte, Isabela, porque cada vez que te miro tengo miedo de que la historia se repita. No me compares con tus fantasmas», le dije con la voz quebrada. «No puedo evitarlo», respondió, «porque desde que llegaste siento lo mismo que sentí la primera vez que la vi a ella, y eso me aterra». El silencio cayó sobre nosotros como un manto pesado. Yo temblaba. No sabía si de miedo o de rabia. «Entonces, ¿por eso me observabas? ¿Por eso ese juego de miradas, esa llave, esos silencios?», le dije entre lágrimas. «¿Solo querías probar si era otra víctima más?». Gabriel apretó los puños. El dolor en su rostro era real. «No, Isabela, no fue un juego.
Se acercó lentamente con el fuego reflejándose en sus ojos. Fue inevitable. Eres la primera persona que me hizo sentir vivo después de años, pero también eres la única capaz de destruirme. No sé quién dio el primer paso. Solo recuerdo el momento en que sus manos me rodearon el rostro y su boca buscó la mía con una mezcla de desesperación y ternura. El beso fue distinto al de la noche anterior. No había fuego sino dolor. No había deseo sino necesidad. Era como si ambos tratáramos de olvidar el pasado a través del otro. Cuando nos separamos, sus ojos estaban húmedos. «Te juro que haré lo que sea por protegerte de esta casa», susurró. «¿Y quién te protegerá a ti?», pregunté. No respondió. Solo se alejó, dejándome sola con el sonido del viento y el eco del piano que seguía vibrando. Esa noche comprendí que la llave no abría una habitación, abría una herida que ahora era también mía. Y mientras el fuego del candelabro se apagaba, supe que lo que había entre Gabriel y yo era algo más que amor prohibido. Era un lazo nacido del dolor, un pacto entre dos almas marcadas por la misma oscuridad. Y por un deseo que, aunque intentáramos negarlo, ya nos pertenecía por completo. Los días siguientes en la hacienda Mirador del Alma fueron como un sueño que se va volviendo pesadilla sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que comienza. El aire estaba distinto. Ya no era solo el peso del silencio o el crujido de las maderas antiguas, sino una sensación constante de que alguien o algo nos observaba. Desde la noche en que Gabriel me confesó la verdad sobre Elena, ya nada fue igual. Había ternura en su mirada, sí, pero también culpa. Y en mí, una mezcla peligrosa de amor y miedo. El amor, porque cada palabra suya me hería y me curaba al mismo tiempo. El miedo, porque empecé a notar que la casa tenía vida propia. Cada amanecer, una flor marchita aparecía sobre el piano del ala oeste. Nadie sabía quién la dejaba ni cuándo. Al principio pensé que era obra de Gabriel, un gesto silencioso para recordarla, pero cuando lo mencioné, su rostro se endureció. «Yo no he tocado ese lugar desde aquella noche», me dijo con voz tensa. «No vuelvas ahí, Isabela. Promételo». No prometí nada. Sabía que algo dentro de esas paredes pedía ser descubierto, y por alguna razón sentía que yo debía hacerlo. Una tarde, mientras revisaba los archivos antiguos en la biblioteca, encontré un sobre escondido detrás de una fila de libros. Era de color marfil, sellado con cera roja. Tenía las iniciales E.V. Elena Villalobos grabadas en un costado. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con letra elegante y firme. «Si estás leyendo esto es porque la verdad aún no ha salido a la luz. No fue la muerte lo que me arrancó de esta casa, sino el miedo. Miedo a lo que descubrí y a lo que mi marido no quiso ver». El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Elena hablaba del linaje Villalobos, de mujeres jóvenes contratadas con falsas promesas y desaparecidas sin dejar rastro. Decía que tenía pruebas, documentos escondidos donde la casa sangra. Y en el último renglón, una frase que me heló el alma. «Gabriel no es como ellos, pero está encadenado al mismo mal». Guardé la carta intentando no llorar. No sabía si debía creerla. Pero algo en mi interior me decía que Elena aún estaba allí, de alguna forma. Esa noche llovió. El trueno retumbó sobre los techos y el viento golpeaba las ventanas con furia. Yo estaba en mi habitación mirando la llave sobre la mesa cuando oí un sonido, un piano. Notas suaves, tristes, tocadas con una delicadeza casi humana. El piano de Elena. Me levanté y seguí el sonido por los pasillos oscuros, guiada por la música que parecía flotar entre las sombras. El fuego de las velas se movía como si respirara. Cuando llegué al salón del ala oeste, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. El piano estaba descubierto, brillando con el reflejo de la luna que se filtraba por los ventanales. Pero no había nadie tocando. Las teclas se movían solas, una tras otra, componiendo una melodía que parecía llorar. Sentí que el aire se volvía más frío, y entonces la vi, una silueta femenina, de cabello oscuro y largo, parada frente al espejo.
Su reflejo me miraba, pero su cuerpo no se movía. Era ella, Elena. ¿Qué quieres de mí?, susurré. La figura se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, pero no había maldad en sus ojos, solo tristeza. Se acercó y me tendió algo invisible. Yo lo tomé sin pensar. Era una llave. Otra llave más pequeña con el mismo símbolo grabado, una flor marchita. Y entonces su voz, o tal vez fue solo el eco de mi mente. La verdad está bajo tierra. El viento sopló fuerte. La vela se apagó, y cuando encendí de nuevo la llama, ella había desaparecido. Al día siguiente, fui al despacho de Gabriel. Él estaba inclinado sobre un mapa antiguo, con el ceño fruncido. «Necesitamos hablar», le dije con firmeza. «No ahora, Isabela. No entiendes el peligro que corres». «Sí lo entiendo, porque Elena vino a mí». Sus ojos se abrieron con asombro, luego con horror. «¿Qué dijiste?» «La vi, anoche. Me dio otra llave. Dijo que la verdad está bajo tierra». Gabriel se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. «No vuelvas a decir eso», gritó. «Esa casa juega con tu mente, te quiere igual que la quiso a ella». Su furia me heló el cuerpo, pero no di un paso atrás. «¿Y si no es la casa? ¿Y si solo son las mentiras las que te siguen, Gabriel?» Él se quedó inmóvil. Por un momento, supe que había tocado la herida que más dolía. Se acercó despacio, con los ojos llenos de algo que no supe descifrar. Dolor, deseo, miedo. «Isabela», susurró con voz quebrada, «no sabes cuánto he intentado mantenerte a salvo. Esta casa destruye a las mujeres que se quedan. Entonces vete conmigo», le dije. «No puedo». «¿Por qué?» «Porque alguien tiene que pagar por lo que pasó aquí». Y antes de que pudiera decir algo más, me abrazó. Fue un abrazo desesperado, como quien se aferra al último hilo de redención. Su respiración temblaba contra mi cuello. «No me sueltes, Gabriel», le pedí. «No lo haré, pero prométeme que si esto se derrumba, tú seguirás viva». Su voz era un murmullo en medio de la tormenta. Y en ese instante sentí que lo perdía, aunque aún lo tenía entre mis brazos. Esa noche, con la nueva llave escondida en mi pecho, decidí seguir el rastro. No podía detenerme. No, después de todo, Gabriel se había ido a su oficina en la ciudad y la hacienda dormía bajo la lluvia. Tomé una linterna y bajé las escaleras que daban al sótano, ese lugar al que nadie entraba desde hacía décadas. El aire era denso, casi irrespirable. Las paredes estaban cubiertas de humedad y el sonido del agua cayendo se mezclaba con mi respiración. Al final del pasillo, una puerta vieja de metal oxidado. La llave encajaba perfectamente. Giré. El pestillo cedió con un chirrido largo, como un grito antiguo. Y lo que vi del otro lado me dejó sin aliento. Cajas. Decenas de cajas con nombres de mujeres escritos en etiquetas amarillentas. Fotografías, cartas, documentos, todo aquello que Elena había mencionado en su carta. Y entre los papeles encontré una hoja con mi propio nombre, Isabela Rivas. Mi cuerpo se congeló. Mi fecha de contratación, mi firma y al final una anotación escrita a mano. Proyecto en curso, misma selección que las anteriores. El mundo se derrumbó en silencio. Comprendí que no había sido una coincidencia, que mi llegada no fue casual y que quizá alguien me había elegido mucho antes de que yo supiera que esa hacienda existía. De repente escuché pasos detrás de mí. Apagué la linterna. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. El eco de los pasos se acercaba, lentos, firmes. Reconocí esa forma de caminar. Era él. «Isabela». La voz de Gabriel resonó entre las sombras. «¿Por qué hay un archivo con mi nombre?», pregunté con voz temblorosa. «No era lo que crees, déjame explicarte». «¿Entonces qué es?». «Una maldición que intento romper desde hace años», dijo con los ojos brillando de angustia. «Yo te traje aquí para terminar lo que Elena empezó, para liberar a todas». El aire se llenó de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Y aunque parte de mí quería creerlo, otra parte ya no podía confiar. Él extendió la mano hacia mí. «Por favor, confía en mí, Isabela». Yo lo miré a los ojos, y en ellos vi amor y miedo, pero también vi algo que no supe nombrar, el reflejo de mi propio destino. No lo tomé de la mano, solo le dije: «Entonces demuéstramelo».
Esa noche, el fuego volvió a encenderse solo en la chimenea del salón principal. El viento susurraba nombres antiguos, y supe, con una certeza que me dolía en el alma, que las sombras de esa casa no nos dejarían en paz, hasta que alguien pagara el precio del silencio. El amanecer llegó cubierto de niebla. El cielo, teñido de un gris perlado, parecía flotar sobre los campos húmedos que rodeaban la hacienda Mirador del Alma. El silencio era tan espeso que se escuchaba el roce de mi respiración. No había dormido. No podía. Pasé toda la noche mirando los papeles que encontré en el sótano, los nombres, los rostros, las fechas. Cada mujer había sido contratada con la misma promesa, un trabajo, un refugio, una oportunidad, y todas terminaron desapareciendo. Pero entre todos esos documentos, lo que me perseguía era mi nombre, escrito con tinta fresca, como si el destino me hubiera estado esperando desde siempre. Aún podía oír la voz de Gabriel resonando en mi cabeza. Te traje aquí para terminar lo que Elena empezó. ¿Pero era verdad? ¿O solo otra forma de control, otro círculo más en el laberinto de mentiras? Decidí enfrentarlo. Sabía que había regresado a la hacienda. Escuché el sonido de su caballo en el patio de piedra, el golpe seco de las botas contra el suelo. El aire cambió con su presencia, como siempre. Entró en el salón con la camisa abierta y el rostro marcado por la fatiga. Había algo diferente en él. Ya no era el hombre contenido que conocí, sino alguien al borde del colapso. «¿Sabes lo que encontré, verdad?», dije sin mirarlo. «Sí. Entonces dime la verdad toda». Gabriel se acercó despacio. Su sombra se alargó sobre el suelo, oscura, imponente. «No fue coincidencia que vinieras aquí, Isabela», dijo al fin. «Te busqué». Mis manos temblaron. «¿Por qué? ¿Qué quieres de mí?» «Lo que siempre quise, libertad. Pero para obtenerla tenía que enfrentar la sangre a la que pertenezco». Se detuvo frente a la chimenea, encendió un cigarro y exhaló el humo con la mirada perdida. «Mi abuelo fundó esta hacienda hace más de 100 años. Lo hizo sobre la ruina de los débiles, sobre la sumisión de las mujeres. Crecí entre gritos y rezos. Aprendí que el poder se heredaba con la culpa. Cuando conocí a Elena, pensé que podía escapar del legado Villalobos, pero ella descubrió lo que mi familia había hecho y lo pagó con su vida». Lo miré en silencio. «¿Yo qué tengo que ver con eso?», pregunté. Gabriel alzó la vista. Sus ojos grises brillaban con un dolor antiguo. «Tu madre, Isabela, ella trabajó aquí, hace más de 20 años». El corazón se me detuvo. «Eso no es posible». «Sí lo es. Era una de las mujeres que Elena intentó proteger. Tu madre sobrevivió, pero juró no volver jamás. Y cuando murió, yo supe que algún día alguien vendría a reclamar su historia. Ese alguien eras tú». Las lágrimas me nublaron la vista. Una parte de mí quería correr, huir de esa verdad que dolía como hierro ardiendo. Pero otra parte, esa que lo amaba, quería abrazarlo. Porque detrás de su confesión había un niño roto, un hombre que había crecido entre las sombras del pecado ajeno. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté. «Porque temía perderte», susurró. «Porque sabía que si sabías la verdad, ya no me mirarías igual». Se acercó lentamente, y cuando su mano tocó mi rostro, no sentí miedo. Sentí compasión y amor. Ese amor que nace precisamente donde no debería existir. «Tú no eres ellos, Gabriel», le dije con la voz temblorosa. «Pero llevo su sangre», respondió. «Y aún así elegiste ser diferente. Eso es lo que importa». Sus ojos se suavizaron. Por primera vez vi en ellos un destello de esperanza. Y en ese instante supe que, aunque todo estuviera mal, había algo puro en lo nuestro. Algo que ni la historia podía borrar. Esa tarde la lluvia volvió a caer. Y con ella, el pasado pareció despertar de nuevo. Mientras recorría los pasillos, escuché un ruido en el sótano. Corrí. El aire olía a humedad y tierra vieja. Gabriel estaba ahí, arrodillado frente a una pared abierta, sosteniendo una lámpara. Entre los ladrillos había una caja de madera, sellada con el mismo símbolo de la familia Villalobos, la flor marchita. «La encontré», dijo, su voz temblaba. «Es el archivo original. Todo está aquí.
Las pruebas, los contratos, las listas. Nos miramos en silencio. Sabíamos que lo que había dentro podía destruir a su familia para siempre. Pero también podía liberarnos. ¿Qué harás con esto?, pregunté. Lo entregaré a la policía, a la prensa, a quien sea necesario. Eso te costará todo, Gabriel. Lo sé, pero si no lo hago, seguiré siendo parte del pecado que me formó. Su voz se quebró. Me acerqué y tomé su mano. Entonces no lo hará solo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Me abrazó con fuerza, como si el mundo estuviera a punto de caer sobre nosotros. «No merezco que me acompañes», susurró. «No se trata de merecer, se trata de elegir». Nos quedamos así, en medio del sótano, rodeados de polvo, documentos y recuerdos muertos, mientras la lluvia golpeaba las piedras arriba. Era como si el pasado nos observara, como si Elena, mi madre, y todas las mujeres sin voz respiraran de nuevo a través de nosotros. Al anochecer, el fuego del salón se encendió solo. La luz iluminó el retrato antiguo de los Villalobos colgado en la pared principal. Uno a uno, los rostros en la pintura parecieron desvanecerse, y por primera vez en años, la casa se sintió liviana. Gabriel y yo nos quedamos de pie frente al fuego. Él tomó mi rostro entre sus manos. Su mirada estaba llena de ternura, pero también de redención. «¿Sabes, Isabela?», dijo con una voz tan suave que apenas fue un susurro. «Mi vida comenzó el día que te vi cruzar esa puerta. Y si tengo que perderlo todo para salvarte, lo haré sin dudarlo». Sus labios rozaron los míos, y ese beso tuvo sabor a lluvia, a perdón, a final y principio al mismo tiempo. No era deseo, era fe. Era amor en su forma más humana y dolorosa. Esa noche, antes de dormir, soñé con un campo lleno de flores blancas. Entre ellas, Elena sonreía. Mi madre también. Y a lo lejos, Gabriel me extendía la mano. Cuando desperté, supe que la historia de la familia Villalobos estaba por llegar a su fin. Pero el precio aún no estaba pagado. Porque el pecado no desaparece solo con el perdón. A veces exige sacrificio. Y en el fondo, presentí que ese sacrificio tenía nombre. El suyo. El amanecer llegó con un silencio que dolía. El cielo de San Luis Potosí estaba cubierto de nubes oscuras y un viento frío recorría los campos, como si la tierra misma presintiera lo que estaba por venir. En la hacienda Mirador del Alma, el fuego ya no ardía y el aire olía a humedad, a finales que se acercan, a verdades que ya no pueden esconderse. Yo no dormí esa noche, ni Gabriel tampoco. Pasamos las horas sentados frente a la chimenea, mirando las llamas extinguirse poco a poco, mientras el sonido lejano de la lluvia golpeaba los ventanales. Entre nosotros había silencio, pero no ese silencio tenso de los primeros días, sino otro, un silencio lleno de decisiones. Gabriel se levantó primero. Su camisa estaba arrugada, su mirada perdida, y en sus manos aún sostenía la caja con los documentos que lo condenaban todo. «Hoy se acaba», dijo con voz ronca. «La prensa viene en camino, y la policía». Lo miré en silencio. Sabía lo que eso significaba. Entregar esas pruebas sería destruir no solo a su familia, sino su propio apellido, su historia, su poder, su vida. Pero él parecía en paz. Por primera vez, desde que lo conocí, su rostro no tenía esa sombra de culpa. «Gabriel», susurré con el alma en la garganta, «si haces esto, ya no habrá vuelta atrás». «Tampoco la hay cuando uno ama, Isabela», respondió sin mirarme. «Y yo ya crucé esa línea hace tiempo». Sus palabras me atravesaron. No eran las de un hombre resignado, eran las de alguien que había encontrado su verdad, aunque le costara la vida. Se acercó, tomó mis manos y las apretó con fuerza. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada ardía. «Si algo me pasa», empezó a decir. «No digas eso», lo interrumpí con lágrimas contenidas. «Si algo me pasa», repitió, «prométeme que no dejarás que mi sacrificio sea en vano. Prométeme que vivirás, que te irás lejos, que escribirás nuestra historia». Yo negué con la cabeza. «No me pidas eso, Gabriel. Te lo pido porque te amo», susurró. Fue la primera vez que lo dijo. Así, sin máscaras, sin miedo. Y esa simple frase bastó para romperme. Nos abrazamos con fuerza,
Podía sentir el latido de su corazón contra mi pecho, fuerte, desesperado, como si quisiera memorizar el mío antes de que el tiempo lo separara de nuevo. Él hundió su rostro en mi cabello y susurró: «Si tuviera otra vida, te amaría desde el principio, sin pecado, sin miedo, sin pasado». Horas después los autos llegaron. El sonido de los motores se mezcló con los truenos del cielo. Hombres con abrigos largos descendieron, portando carpetas y grabadoras. Periodistas, oficiales. Y detrás de ellos, dos hombres vestidos de negro, enviados por el tío de Gabriel, el patriarca de los Villalobos. El caos comenzó. Preguntas, gritos, cámaras, el eco de las botas sobre el suelo. Gabriel caminaba al frente sereno, sosteniendo la caja en sus manos. Yo lo seguía, con el corazón en llamas. «Señor Villalobos», gritó uno de los reporteros, «¿es cierto que su familia encubrió desapariciones de mujeres durante más de medio siglo?» Gabriel se detuvo. Su voz, cuando habló, fue firme como el trueno. «Sí, y hoy la historia cambia». Abrió la caja frente a todos. Los documentos, las fotografías, los contratos, toda la verdad quedó expuesta ante los ojos del mundo. Pero mientras los flashes de las cámaras iluminaban el salón, vi algo que me heló la sangre. Uno de los hombres de negro llevaba la mano bajo su abrigo, y en sus ojos no había miedo, había intención. «Gabriel», grité. El disparo resonó como un trueno dentro de la casa. El sonido rebotó entre las paredes, haciéndolo eterno. Vi a Gabriel retroceder, una mancha roja expandiéndose sobre su camisa blanca. El tiempo se detuvo. Todo se volvió un susurro distante. Corrí hacia él. «Gabriel, no, mírame, no cierres los ojos». Él cayó de rodillas, pero aún sostenía mi mano. Sus ojos grises me buscaron entre el caos y una sonrisa leve cruzó sus labios. «No llores», susurró. «Ya soy libre». Mis lágrimas caían sobre su rostro. «No me dejes, no después de todo lo que pasamos. Prometiste vivir, ¿recuerdas?», murmuró. «Cumple tu promesa». Su respiración se hizo lenta. El sonido de la lluvia llenó el espacio. El fuego en la chimenea se apagó de golpe, y en ese instante, el retrato de los Villalobos cayó de la pared, partiéndose en dos. Horas después, la policía arrestó a los culpables. Los periódicos llenaron sus portadas con la historia de los Villalobos, los crímenes, las desapariciones. El apellido, que por generaciones fue sinónimo de poder, se volvió símbolo de vergüenza y justicia. Yo permanecí en la hacienda, junto al cuerpo de Gabriel, hasta el amanecer. Su rostro estaba sereno, como si por fin hubiera encontrado paz. Lo cubrí con una manta y me quedé a su lado en silencio. Y entonces algo ocurrió. Una brisa suave recorrió el salón. Las velas, que habían estado apagadas desde el disparo, se encendieron una por una, y el piano del ala oeste comenzó a tocar. La misma melodía que había escuchado aquella noche, la que Elena solía tocar. Miré hacia la puerta, y allí, entre las sombras, vi dos figuras, Elena y Gabriel, tomados de la mano. Sonreían. Supe entonces que la casa por fin los dejaba ir. Pasaron semanas. Las autoridades cerraron la hacienda. Yo me quedé unos días más, escribiendo todo lo que había sucedido. Cada palabra, cada nombre, cada promesa. Era mi manera de cumplir lo que le prometí a él. En el último día, antes de irme, subí al jardín del mirador. El sol se abría paso entre las nubes, y el viento movía las flores blancas que empezaban a crecer donde antes solo había tierra árida. Me arrodillé y dejé sobre el suelo la llave que me había dado Gabriel. La vieja llave con el listón rojo. «Ya todo está dicho», murmuré. El viento sopló con suavidad, como si me respondiera. Y en ese instante sentí que una parte de mí se quedaba en esa tierra, junto a él, junto a todos los que habían sufrido antes. Porque entendí que el amor verdadero no siempre es el que se queda. A veces es el que se entrega para que otros puedan seguir viviendo. Esa noche, antes de partir, escribí las últimas palabras en mi cuaderno. Amar a Gabriel fue como sostener fuego con las manos. Me quemó, me marcó, pero también me iluminó. Y aunque el mundo intente olvidar su nombre, yo lo recordaré siempre, como el hombre que eligió la verdad, aunque le costara la vida.
Cerré el cuaderno, lo guardé en mi bolso y caminé hasta el portón. El cielo se abría lentamente, dejando pasar los primeros rayos del amanecer. Y mientras el viento acariciaba mi rostro, sentí su voz, suave, en algún lugar del alma. «Ya eres libre, Isabela». Entonces sonreí y me fui sin mirar atrás. Habían pasado 3 años desde aquella mañana en que dejé atrás la hacienda Mirador del Alma. A veces, mientras el tren cruzaba los llanos interminables de San Luis Potosí, me preguntaba si todo lo vivido había sido real o si solo fue un sueño que se volvió historia dentro de mí. Pero bastaba cerrar los ojos para sentirlo de nuevo, el olor del fuego, el peso del silencio, su voz diciéndome: «Ya eres libre, Isabela». Libre. Una palabra que me costó entender, porque la libertad no siempre se siente como esperanza. A veces duele, a veces pesa, especialmente cuando uno deja enterrado el amor entre las ruinas del pasado. Después de la muerte de Gabriel Villalobos, los diarios de todo el país publicaron su historia. El heredero que denunció a su propio linaje, decían los titulares. Para unos fue un traidor, para otros un héroe. Para mí fue ambas cosas. Un hombre hecho de sombras que se atrevió a encender una luz en el infierno de su apellido. Las pruebas que entregó destruyeron el imperio Villalobos. La hacienda fue confiscada, sus bienes subastados y el nombre borrado de los registros de honor de la región. Por fin, las voces de las mujeres silenciadas pudieron ser escuchadas. Y yo, con la ayuda de algunos periodistas y una organización que me contactó desde la capital, dediqué los años siguientes a recopilar sus historias, a buscar a sus familias, a devolverles algo que el tiempo les había robado: su identidad. Pero aunque me mantenía ocupada, el corazón seguía vacío, porque todo lo que hacía era por él, por el hombre que eligió la verdad en lugar del poder, por el hombre que me enseñó que amar también puede ser una forma de justicia. Fue una tarde de mayo cuando decidí volver, no por curiosidad, sino porque el pasado me llamaba con una voz que ya no podía ignorar. Tomé el viejo camino hacia la hacienda Mirador del Alma, ahora abandonada, cubierta de hiedra y silencio. El portón estaba oxidado, pero aún conservaba el emblema de la familia, una flor marchita grabada en hierro. Empujé la puerta y entré. El aire tenía ese olor familiar a tierra húmeda y madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de grietas y el polvo flotaba entre la luz del atardecer, como si el tiempo se negara a morir del todo. Cada paso que daba resonaba como un eco de lo que fuimos. Subí las escaleras lentamente, recordando el sonido de sus pasos detrás de mí, su voz fría la primera vez que me habló, la forma en que todo cambió en el jardín, en el fuego, en sus manos. Todo seguía ahí, solo que ahora era yo quien llevaba la historia en la piel. Llegué hasta el salón principal. El retrato de los Villalobos seguía colgado, aunque las caras estaban descoloridas, como si el pasado también quisiera borrar su culpa. En el suelo, el piano cubierto por una sábana amarillenta esperaba intacto. Me acerqué y pasé los dedos sobre las teclas. El sonido fue débil, casi un suspiro, pero bastó para llenarme los ojos de lágrimas. «Volví, Gabriel», dije en voz baja. «Cumplí tu promesa, las encontré a todas. Sus nombres viven ahora donde nadie podrá volver a callarlas». Saqué de mi bolso un cuaderno gastado, el mismo donde había escrito toda nuestra historia. Dentro había una lista de nombres, las mujeres desaparecidas, cada una con un breve relato, una vida recuperada. Lo dejé sobre el piano como una ofrenda. Luego saqué una pequeña placa de madera que mandé hacer en la ciudad. La coloqué frente a la puerta principal, justo donde el sol del atardecer la bañaba de luz dorada. En ella se leía: «Aquí florecen los nombres olvidados, en memoria de todas las mujeres que la oscuridad intentó borrar. Y en honor a Gabriel Villalobos, el hombre que eligió la verdad por amor». El viento sopló con suavidad. Las cortinas se movieron como si la casa respirara otra vez. Y entonces algo cambió. Un sonido débil, como un murmullo lejano, comenzó a llenar el aire. Era una melodía, la misma que Elena solía tocar.
El piano sonaba solo, una vez más. Me giré, conteniendo el aliento. Las luces del atardecer se reflejaban en los ventanales y por un instante creí verlos. A Elena con su vestido claro, sonriendo desde el espejo. Y a Gabriel a su lado, con la misma mirada con la que me vio por última vez. No había tristeza en ellos, solo paz. Me acerqué despacio como si temiera romper la ilusión. Pero el reflejo seguía ahí, inmutable. Y aunque mis labios no se movieron, sentí que sus voces hablaban dentro de mí. Gracias, Isabela. Ya podemos descansar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No de dolor, sino de alivio. Era como si el alma de la casa, de todos ellos, se liberara al fin. Decidí quedarme unos días más. Limpié los pasillos, abrí las ventanas y dejé entrar la luz. Donde antes había polvo y sombra, ahora había aire y vida. Planté flores en el jardín, justo donde había conocido a Gabriel aquella mañana en que todo comenzó. Flores blancas, las que él decía que eran símbolo de renacimiento. Y mientras hundía las manos en la tierra, sentí algo suave rozar mi mejilla. Era el viento. Pero dentro de mí supe que era él. No llores, Isabela, susurró la voz que mi corazón reconocería incluso en el silencio más profundo. Mira lo que hiciste. La hacienda vuelve a respirar. Levanté la vista y vi los primeros brotes de vida floreciendo entre las ruinas. El jardín ya no olía a muerte, sino a esperanza. Las mariposas regresaban y el aire se llenaba de canto. Esa noche dormí en el cuarto donde todo había empezado. Por primera vez en años, dormí en paz. Y soñé con él, no con el hombre atormentado, sino con el Gabriel libre, de sonrisa tranquila, esperándome junto al mar. Me tendía la mano y detrás de él el horizonte se abría infinito, lleno de luz. Desperté con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Me levanté, tomé el cuaderno y escribí la última frase de nuestra historia. El amor verdadero no muere, solo cambia de forma. A veces florece en los lugares donde antes solo hubo sombra. Cerré el cuaderno, salí al jardín. Y mientras el sol nacía sobre la hacienda Mirador del Alma, supe que por fin todo había encontrado su lugar. El viento soplaba entre las flores, trayendo consigo el eco de un piano lejano. Y en ese sonido, en ese susurro de luz y memoria, escuché su voz por última vez. Gracias por devolvernos el alma, Isabela. Y entonces comprendí que el perdón, cuando nace del amor, no solo limpia la sangre, también hace florecer la eternidad. El amanecer de ese nuevo día fue distinto a todos los que había vivido. El sol no nacía con prisa. Se deslizaba entre las nubes con una dulzura casi humana, bañando de oro las paredes viejas de la hacienda Mirador del Alma. El aire, antes pesado por los secretos, ahora olía a jazmín y tierra húmeda. Y por primera vez, desde que crucé esas puertas, la casa ya no me miraba con miedo. Me miraba con gratitud. Había pasado una semana desde que regresé, y algo dentro de mí sabía que no debía irme todavía. La hacienda tenía un nuevo propósito, un corazón que latía otra vez entre sus muros. Y ese latido no era solo el mío, era también el de todas aquellas mujeres cuyas historias rescatamos del silencio. Cada mañana bajaba al jardín, descalza, con el cabello suelto y un cuaderno en la mano. El sol tocaba las flores blancas que planté sobre la tierra donde antes solo había ruina. A veces me parecía escuchar risas femeninas entre las hojas, voces suaves que el viento llevaba y traía. Eran las voces de ellas, las que nunca tuvieron una tumba, las que ahora tenían un lugar donde descansar. Decidí que la hacienda Mirador del Alma no volvería a ser un símbolo de poder, sino de esperanza. Un santuario, un hogar para las mujeres que necesitaban volver a creer en sí mismas. Con ayuda de algunos periodistas y fundaciones, logré que el gobierno nos cediera la propiedad. La restauramos poco a poco, con respeto, con amor, sin borrar sus cicatrices. Porque cada grieta, cada mancha en la pared era una historia, y yo no quería olvidarlas. Durante los trabajos de restauración, encontramos una carta escondida detrás del marco del antiguo retrato de los Villalobos. Estaba dirigida a mí.
Su letra era inconfundible. Gabriel, Isabella, si algún día vuelves a esta casa y encuentras estas palabras, quiero que sepas que ya no hay oscuridad en mí. He encontrado paz en lo que hicimos juntos. No dejes que la culpa te ate. Transforma este lugar en lo que siempre debió ser, un refugio, un renacimiento, una promesa. Y si alguna vez sientes el viento rozar tu mejilla cuando estés en el jardín, no temas. Seré yo, recordándote que te amo más allá de todo lo que existe. Mis manos temblaron. Las lágrimas cayeron sobre el papel y la tinta se corrió como si el mismo cielo llorara conmigo. Era su voz, su alma, su presencia. El amor no muere, solo cambia de forma. Y esa carta fue la prueba de que, incluso en la ausencia, Gabriel seguía conmigo. Con el paso de los meses, el refugio abrió sus puertas. Llegaron mujeres de todas partes, jóvenes, madres, ancianas, cada una con su historia, su herida, su necesidad de sanar. Las habitaciones vacías se llenaron de risas, de llantos, de canciones. El eco que antes era de dolor, ahora era de vida. Las paredes, antes testigos de gritos, ahora escuchaban cuentos antes de dormir. Los pasillos, antes oscuros, se adornaron con fotografías, poemas, flores frescas. Y en el jardín, donde conocí a Gabriel, construimos una fuente. En su base una placa con un grabado. El amor no es posesión, es entrega. El alma que ama libera. Cada vez que el agua caía sobre las piedras, parecía cantar. Y yo, sentada frente a esa fuente, lo sentía. No lo veía, pero lo sentía. Su presencia suave, constante, amorosa. Era como si la casa misma respirara a través de él. Una tarde, mientras enseñaba a una niña a escribir su nombre en el jardín, una mariposa blanca se posó en su hombro. Ella rió con dulzura y dijo: «Mira, Isa, dice que soy bonita». Le sonreí, pero en mi interior supe lo que significaba. Desde que regresé, las mariposas blancas me seguían a todas partes. Eran su manera de decirme que estaba ahí, acompañándome, guiándome. Esa noche, el viento sopló más fuerte que de costumbre. La chimenea se encendió sola, como solía hacerlo cuando algo importante estaba por ocurrir. Caminé hasta el salón principal. Las sombras danzaban en las paredes y el fuego proyectaba formas que parecían moverse con vida. Me senté frente al piano. Mis manos temblaban, pero toqué la primera nota. Y entonces las teclas comenzaron a responder solas, como si alguien más las guiara. Una melodía suave, melancólica, llena de ternura. Era nuestra canción, la que sonó la noche en que el fuego habló. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran sin miedo. Lo sentí a mi lado, su calor, su perfume, su respiración cerca del oído. «No estás sola», susurró una voz que no venía del mundo, sino del alma. «Nunca lo estuve», respondí. El fuego se avivó y una corriente cálida recorrió la habitación. Era como si toda la hacienda exhalara de alivio. Por fin, después de tanto tiempo, el amor y el perdón habían vencido. Los años pasaron. El refugio se convirtió en un faro. Mujeres que habían llegado rotas partían fuertes. Algunas se quedaban para ayudar a otras. El nombre de Gabriel Villalobos dejó de ser sinónimo de pecado y se volvió símbolo de redención. El mundo, que alguna vez lo condenó, ahora lo recordaba como el hombre que cambió su destino con un acto de amor. Y yo, cada vez que me sentaba frente al piano o caminaba entre las flores del jardín, sentía el eco de su alma flotando en el aire. A veces lo escuchaba reír entre los árboles. A veces lo veía en los sueños, esperándome junto al mar infinito donde las almas se encuentran sin tiempo. El amor no había terminado. Solo había aprendido a vivir en otro lugar. Una tarde, al caer el sol, me quedé sola en el jardín. El cielo se pintó de naranja y violeta. El viento soplaba suave y el sonido del agua de la fuente llenaba el silencio con su ritmo sereno. Cerré los ojos y susurré: «Te extraño, Gabriel, pero ya no con dolor. Te extraño con gratitud». El viento me acarició el rostro, cálido, protector, como una mano invisible. Y entonces una voz, la suya, tan clara como el primer día, me respondió: «Yo también te extraño, pero me siento en paz porque estás haciendo lo que debías, amar la vida».
Las lágrimas no eran de tristeza, eran de plenitud, porque comprendí en ese instante que algunos amores no terminan con la muerte, que hay almas que permanecen unidas más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá de todo, y que cuando el amor es verdadero se convierte en eco, un eco que jamás se apaga. Esa noche el cielo se llenó de estrellas. Dormí con la ventana abierta, escuchando el viento entre los árboles. Y justo antes de cerrar los ojos, juraría que lo vi de pie en el umbral de la puerta, mirándome con ternura, con esa sonrisa que conocía cada rincón de mi alma. No dijo nada, solo me miró y con un gesto lento llevó un dedo a sus labios, pidiéndome silencio. Después desapareció entre la luz de la luna, pero su presencia quedó, como un perfume, como un abrazo que no termina, como el eco de un amor que no necesita palabras para seguir vivo. El tiempo, ese ladrón silencioso que borra rostros, apaga voces y marchita flores, no pudo borrar lo que Gabriel y yo fuimos. Han pasado más de 30 años desde aquel día en que transformé la Hacienda Mirador del Alma en un refugio, y cada rincón de este lugar sigue respirando su nombre. Ahora mis pasos son lentos, mi cabello se ha vuelto blanco como las magnolias del jardín, y mis manos tiemblan cuando tocan las teclas del piano, pero mi corazón aún late con la misma fuerza de aquella primera mirada. Las jóvenes del refugio me llaman Doña Isa, me observan con respeto, a veces con curiosidad, como si supieran que detrás de mis silencios habita una historia que no se cuenta con palabras, sino con cicatrices. Y cada tarde, cuando el sol empieza a caer sobre los muros dorados de la hacienda, me reúno con ellas en el salón principal. Les enseño a leer, a escribir, a creer. Y cuando las sombras comienzan a estirarse por el suelo, siempre me piden lo mismo. Doña Isa, cuéntenos otra vez la historia del hombre del piano, del amor que cambió todo. Yo sonrío, cierro los ojos y dejo que mi voz salga despacio como un suspiro antiguo. Les hablo de él, de Gabriel Villalobos, el hombre que desafió el peso de su apellido para liberar a los inocentes. Les cuento cómo lo conocí, entre el polvo y los secretos, cómo su mirada me derritió el alma sin tocarme, cómo su voz era un refugio y una herida al mismo tiempo. Les describo su olor a madera y lluvia, el fuego de su piel, la ternura escondida en su dureza. Pero sobre todo, les enseño lo que él me enseñó a mí, que el amor verdadero no destruye, sana, que no encadena, libera, que no se mide en promesas, sino en actos. Mientras hablo, las muchachas me miran con lágrimas brillando en los ojos. Algunas aprietan las manos, otras sonríen como si quisieran creer que algo así todavía puede existir. Y yo sé que sí, porque el amor que viví no pertenece al pasado. Sigue aquí, en cada respiración de esta casa, en cada pétalo que florece, en cada alma que vuelve a creer. Después de la cena, me quedo sola en el jardín. Camino despacio entre las flores blancas que sembré hace tantos años. El aire es fresco y el cielo está cubierto de estrellas, las mismas que mirábamos juntos cuando todo era oscuridad. A veces creo que él las encendió solo para mí. El reflejo del agua en la fuente brilla con un resplandor suave. Me siento frente a ella, en el mismo banco donde Gabriel solía recitar versos que nunca escribió. El sonido del agua me calma, como si el tiempo retrocediera y yo volviera a ser aquella joven que aún temblaba con solo oír su voz. «Te extraño, Gabriel», murmuró en el aire. «Pero también te siento, en cada cosa viva que dejaste. No te fuiste del todo, ¿verdad?» El viento se levanta. Una brisa cálida me acaricia el rostro, y en medio del silencio escucho ese eco que jamás me ha abandonado. Nunca me fui, Isabela, solo cambié de forma. Cierro los ojos. El corazón me late con fuerza, como si el alma reconociera la suya más allá de la muerte. Esa noche el cielo se iluminó con una tormenta suave. Las muchachas dormían, y yo me quedé en el salón principal, frente al piano. El fuego de la chimenea bailaba lento, y la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo casi musical.
Mis dedos tocaron las teclas y sin saber cómo, la melodía volvió a mí. Era nuestra canción, la que nació entre fuego y deseo, la que me unió a él para siempre. Mientras la tocaba sentí su presencia detrás de mí. No lo veía, pero sabía que estaba ahí. El aire cambió. El calor de su cuerpo invisible me envolvió. Y una voz baja, amorosa, familiar, susurró en mi oído. Isa, llegó la hora. Una paz profunda me cubrió, como si cada célula de mi cuerpo entendiera que la vida me estaba devolviendo a donde pertenecía. Mis manos siguieron tocando, pero ya no eran mías. El sonido del piano se mezcló con la lluvia, con el trueno lejano, con el palpitar del alma. Sentí que alguien tomaba mi mano, la misma mano que él sostuvo tantas veces, y en ese instante comprendí. No era una despedida, era el reencuentro. Al día siguiente, las jóvenes del refugio me encontraron recostada junto al piano, con una sonrisa serena en el rostro y las manos aún sobre las teclas. El fuego seguía encendido. El aire olía a gardenias, y una mariposa blanca revoloteaba sobre mi pecho. No había tristeza, solo una certeza luminosa, que el amor había cumplido su promesa. Me enterraron en el jardín junto a la fuente. Sobre mi tumba colocaron una rosa blanca y una placa sencilla que dice: Isabela Ríos, fundadora del Refugio Mirador del Alma, amó más allá del tiempo. Y justo al lado, bajo la sombra de un roble, hay otra placa. No tiene fecha, solo un nombre: el hombre que eligió la verdad por amor. Desde entonces, cada noche, cuando el viento sopla entre las flores, las muchachas aseguran escuchar el piano. Dicen que suena suave, como una canción que acaricia el alma. Dicen que, a veces, una silueta femenina baila con un hombre invisible frente a la chimenea, y que ambos sonríen, en paz, como si nunca se hubieran separado. Quizás tengan razón, o quizás solo es el eco de dos almas que se niegan a olvidarse. Porque cuando el amor es real, no muere, se queda. En la brisa, en el fuego, en los muros, en las manos de quienes aún creen en él. Y cada amanecer, cuando el sol toca las flores del jardín, el mundo entero parece susurrar nuestro secreto. El amor no pertenece al tiempo, el amor es el tiempo mismo. Y así, entre la eternidad y el perfume de las gardenias, Gabriel y yo seguimos aquí, amando, más allá del espejo, más allá del alma, más allá de todo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida. Y cada herida, una forma de amar.